En la suite más lujosa del hospital, un millonario arrogante se negaba a comer, arriesgando su vida. Mientras tanto, en el sótano, una humilde limpiadora abrió su sencillo almuerzo. El aroma de su comida casera viajó por los conductos de ventilación, llegando a la habitación del millonario. Desesperado, él dio una orden que lo cambió todo. «Consíganme esa comida, ahora». Hola mis amigas y amigos, antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El pitido rítmico y agudo del monitor cardíaco era la única respuesta en el silencio opresivo de la suite presidencial del Hospital Ángeles de la Cima. Mateo Navarro, con 34 años y dueño de una porción significativa de los rascacielos de Santa Fe, apartó la bandeja con un gesto de hastío. El plato, una filigrana deconstruida de salmón con puré de guisantes al vapor, permanecía intacto. «Llévatelo, otra». En vez, su voz, acostumbrada a cerrar tratos multimillonarios, sonó áspera y débil. El nutricionista, un hombre joven con una bata impecable, suspiró con frustración apenas disimulada. Era la quinta tentativa de alta gastronomía hospitalaria que el paciente rechazaba ese día. La comida, diseñada por chefs con estrellas Michelin para paladares VIP, volvía a la cocina sin haber sido probada. El cirujano ortopédico, el doctor Campos, había sido dolorosamente directo esa mañana, su tono sin la deferencia habitual hacia el millonario. «Mateo, tus análisis de albúmina son terribles. Tu cuerpo está consumiendo sus propias reservas. Si no comes, no podemos operar esa cadera. ¿Entiendes el riesgo de infección sistémica si entramos a quirófano en estas condiciones? Tu recuperación se compromete». Mateo simplemente giró el rostro hacia la ventana blindada, que ofrecía una vista panorámica y silenciosa del caos de la Ciudad de México. Pero él solo percibía el olor estéril del antiséptico y el perfume químico del producto de limpieza del suelo. En el sótano, muy lejos del lujo estéril del último piso, en el comedor de personal subcontratado, el ambiente era radicalmente opuesto. El espacio era estrecho, ruidoso y olía a una mezcla de cloro, sudor y el vapor de una docena de comidas recalentadas en el microondas. Elena Sánchez, de 26 años, se sentó en el único banco libre, sintiendo el cansancio acumulado en sus hombros. Su uniforme gris de servicios generales la hacía invisible en los corredores de arriba, pero aquí, entre sus compañeras, era solo Elena, la que siempre estaba preocupada por el alquiler y el costo creciente de las medicinas para su madre. Con un suspiro, abrió su portaviandas de aluminio abollado por años de uso. Al instante, una nube de vapor cálido se elevó, llevando consigo el aroma penetrante, sencillo y glorioso del arroz blanco recién hecho, frito con ajo dorado y un toque de sal. Era un pecado casero, un pequeño acto de rebelión contra la asepsia del hospital, el único lujo que podía permitirse. El aroma, demasiado robusto para el pequeño comedor, encontró una vía de escape, deslizándose hacia el conducto de ventilación principal del edificio. Un sistema diseñado para llevar aire purificado hacia arriba, pero que, por un capricho de la física, ahora transportaba un fantasma de la cocina casera. Arriba, en la suite presidencial, Mateo Navarro se congeló. Su ceño, permanentemente fruncido por el dolor y la impaciencia, se suavizó por una fracción de segundo. Olfateó el aire. Primero fue sutil, una nota extraña que cortaba la monotonía del olor a desinfectante. Luego se hizo más fuerte. No era el salmón, no era el puré de guisantes. Era algo profundo, algo terrenal. Era ajo dorado, no quemado, y el vapor limpio del arroz. Un olor que no había registrado conscientemente en al menos 20 años.
un olor que lo transportó instantáneamente, más allá del accidente de auto, más allá de la sala de juntas, a la pequeña cocina de su abuela en Querétaro, antes de que todo se volviera corporativo, antes de que la comida se convirtiera en combustible y el afecto en una transacción. Era el olor de la única persona que lo había cuidado sin querer nada a cambio. Se incorporó sobre los codos. El dolor en su cadera destrozada, eclipsado por una urgencia repentina. «¡Enfermera!», llamó, su voz más fuerte de lo que había sido en días. «¿Qué es ese olor? Huele a comida de verdad». La enfermera de turno, Rosa, una mujer experimentada que había visto suficientes crisis de millonarios como para no inmutarse, entró con cautela. «Señor Navarro, es la bandeja que acaba de «No», la interrumpió Mateo. «Ese olor, ahora, huele a ajo. Alguien está cocinando». Rosa olfateó el aire. Efectivamente, un aroma cálido e inusual se filtraba por la rejilla de ventilación. Era desconcertante. «Probablemente sea del comedor de personal, señor. Está en el sótano, pero a veces los olores viajan». La explicación lógica no sirvió de nada. Mateo la miró con una intensidad que la hizo retroceder. «Consíguelo», ordenó. Rosa parpadeó. «Disculpe, esa comida, la que huele a ajo, tráemela. Ahora». Rosa sintió que el pánico le subía por la garganta. «Señor Navarro, eso es imposible. Las reglas de sanidad son estrictas. La comida de fuera está prohibida. Usted tiene una dieta diseñada por la doctora Morales. Es por su...». «Me importa un demonio la doctora Morales y su dieta de hospital de lujo», gruñó Mateo. «Estoy harto de su comida sin alma. Si no me traes eso, te juro que no probaré un bocado más hasta que me muera de hambre. Y me aseguraré de que la junta directiva sepa que fue porque su personal me negó la única cosa que podía comer». Era un chantaje absurdo, infantil, pero pronunciado con la autoridad de un hombre que nunca había aceptado un no por respuesta. Mientras tanto, en el sótano, Elena terminaba su comida, ajena al drama que su humilde almuerzo estaba provocando. Su compañera, Lupita, fregaba el suelo cercano mientras despotricaba. «Dicen que el del 304, el imposible, el millonario ese, ha vuelto a rechazar la comida. 5 veces. ¿Te imaginas ser tan rico que puedes darte el lujo de morirte de hambre por engreído?» Elena se encogió de hombros, guardando su portaviandas vacío en su mochila. «Pobre hombre», murmuró. «Pobre Elena. Ese tipo podría comprar este hospital y despedirnos a todas solo por respirar fuerte. Es un arrogante». Elena pensó en la ironía. Ella que había soñado con abrir un pequeño bistró, una fonda donde serviría los guisos de su madre, ahora limpiaba los suelos por donde pasaban bandejas de comida que costaban más que su salario semanal. Sentía lástima por el paciente. Sí, pero era una lástima distante, la misma que se siente por un animal exótico atrapado en una jaula de oro. Su talento, su verdadera pasión, era invisible, desperdiciado en fregar manchas y vaciar papeleras, mientras luchaba por mantener el único trabajo que pagaba las facturas. Rosa, la enfermera, estaba atrapada. Conocía el temperamento de Mateo Navarro. Había hecho rodar cabezas por menos. Y también conocía a la doctora Regina Morales, la jefa de nutrición y servicios hoteleros, una mujer cuya devoción por el protocolo era casi patológica. Ser atrapada llevando comida no autorizada a un paciente VIP era motivo de despido inmediato. Pero la desesperación en los ojos de Mateo era genuina. El hombre estaba desnutrido y asustado, escondido bajo capas de arrogancia. Tomando una decisión arriesgada, Rosa bajó al sótano, siguiendo el rastro del aroma ahora disipado. Encontró el comedor de personal vacío, excepto por Elena, que estaba limpiando su mesa. ¿Tú?, preguntó Rosa, reconociendo el uniforme gris. ¿Eras tú la que comía arroz con ajo? El corazón de Elena dio un vuelco. Estaba segura de que la iban a sancionar por
contaminar el ambiente. Sí, es solo mi almuerzo. Lo siento si el olor... No, la interrumpió Rosa, mirando a ambos lados del pasillo. El paciente de la suite presidencial lo olió. La petición fue tan absurda que Elena casi se ríe. ¿Quiere mi comida? ¿El señor de la suite presidencial? Rosa asintió, su rostro serio. Él insiste. Dice que no comerá nada más. Elena miró su portaviandas vacío. Pues se acabó. Y aunque no se hubiera acabado, ¿está loca? ¿Sabe lo que nos haría la doctora Morales si se entera? A usted la degradan y a mí me echan a la calle. Somos tercerizadas, Rosa. No tenemos sindicato, no tenemos protección. Somos reemplazables. Rosa la agarró del brazo. Su voz bajó a un susurro desesperado. Elena, por favor, el hombre necesita cirugía. No está jugando, se está dejando morir de hambre. Solo un poco, solo para que pruebe. Diré que fue idea mía. Elena vio el miedo genuino en los ojos de la enfermera, una mujer que, como ella, solo intentaba sobrevivir a su turno. Vio la disparidad del mundo en ese instante. Un hombre tan poderoso que podía exigir el almuerzo de una limpiadora y dos mujeres aterradas de perderlo todo por intentar salvarlo. No tengo más arroz aquí, dijo Elena finalmente, su tono resignado. Pero podría traer mañana. Tendría que cocinarlo en casa esta noche. Rosa casi llora de alivio. Gracias. Tráelo en tu carrito de limpieza. Usa el elevador de servicio. Nadie se dará cuenta. Esa noche, en su pequeño apartamento en la colonia Doctores, Elena cocinó. Hizo el arroz con ajo, pero también preparó un caldo tlalpeño sencillo, con el pollo, deshebrado más tierno que pudo encontrar y un toque de chipotle, exactamente como su madre se lo preparaba cuando estaba enferma. Lo guardó en su viejo portaviandas de aluminio, el símbolo de su afecto y su sencillez. A la mañana siguiente, el contrabando se sentía como una bomba en su carrito de limpieza. Cada vez que pasaba junto a un médico o una enfermera jefe, sentía que sus ojos la perforaban, que podían oler el caldo casero a través del olor a amoníaco de sus suministros. La doctora Regina Morales estaba en el puesto de enfermería cuando Elena pasó, sus ojos grises y fríos escudriñando el uniforme de Elena. Sánchez, asegúrese de que las juntas del piso del ala oeste queden impecables hoy. El señor Navarro se quejó ayer del olor a químico. Elena asintió, su corazón latiendo con fuerza. Sí, doctora, hoy usaré el neutralizador. Se sintió culpable por el olor a químico y al mismo tiempo aterrada por el olor a comida que llevaba oculto. Finalmente llegó a la suite presidencial. Rosa la estaba esperando y la hizo pasar rápidamente, cerrando la puerta con seguro. Mateo Navarro estaba recostado, pálido y con ojeras profundas. Parecía más joven y mucho más vulnerable sin su traje de CEO. Vio a Elena, notando por primera vez a la mujer detrás del uniforme gris. Vio su cansancio, pero también la dignidad en su postura y la desconfianza en sus ojos. Elena sacó el portaviandas abollado, un objeto tan fuera de lugar en esa habitación de lujo estéril que parecía un manifiesto. Lo puso sobre la bandeja de plata pulida del hospital. La enfermera Rosa me dijo que pidió esto, dijo Elena en voz baja, sin poder mirarlo directamente a los ojos. No sé si es apropiado. Mateo no dijo nada, solo señaló el contenedor. Elena lo abrió. El aroma del caldo tlalpeño y el arroz con ajo llenó la habitación, no como una invasión, sino como un alivio. Era el olor de la vida real. Mateo cogió la cuchara que Elena le ofreció, una cuchara de plástico barata que ella había traído. Sus manos temblaban ligeramente. Tomó la primera cucharada del arroz. El sabor lo golpeó con la fuerza de un recuerdo perdido. El ajo no era agresivo, estaba perfectamente dorado. El arroz estaba en su punto, salado correctamente. Era real. Luego probó el caldo, el calor del chipotle, la suavidad del pollo.
el toque de aguacate. Era un sabor que no buscaba impresionar, solo buscaba sanar. Comió. Comió con una avidez que asustó a Rosa y sorprendió a Elena. No se detuvo hasta que el portaviendas estuvo completamente vacío. Levantó la vista hacia Elena. Sus ojos, por lo general fríos y analíticos, ahora estaban húmedos. «Esto», dijo, su voz quebrándose, «es... ¿Quién te enseñó a cocinar así?» Elena se sonrojó, incómoda por la repentina intimidad de la pregunta. «Mi madre, mi abuela, es solo comida casera, señor». Él negó con la cabeza. «No, no es solo comida». La miró fijamente, viéndola de verdad por primera vez. No como una limpiadora invisible, sino como la persona que le había devuelto el sabor de la vida. «Mañana», dijo, su voz recuperando algo de su antigua autoridad, pero suavizada por la necesidad. «Quiero que traigas más, lo que sea que hagas. Te pagaré lo que quieras». Elena frunció el ceño, su orgullo herido por la facilidad con la que él recurría al dinero. «No hago esto por dinero, señor Navarro. Lo hago porque Rosa me lo pidió y porque... Bueno, nadie debería morirse de hambre». El sarcasmo natural de Elena comenzó a filtrarse. «Además, mi talento culinario no está en el menú de servicios de limpieza». Mateo, por primera vez desde el accidente, sintió el impulso de reír. Era una sensación extraña y oxidada. Esta mujer, con su uniforme gris y su portaviandas abollado, tenía más agallas que toda su junta directiva. «Como sea», dijo él, «tráelo, es una orden». Elena puso los ojos en blanco, algo que ningún empleado se había atrevido a hacerle jamás. «Veré qué puedo hacer, si la Gestapo del hospital no me atrapa primero». Recogió su contenedor vacío, lo guardó en su carrito y se dirigió a la puerta. «Fue un placer hacer negocios con usted, señor Imposible», murmuró ella, pensando que él no la oiría, pero él la oyó, y la pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro permaneció allí mucho después de que ella se fuera. Durante los siguientes 3 días, la rutina clandestina se estableció. Elena cocinaba en casa platos sencillos pero nutritivos: sopa de fideo, albóndigas en caldillo, pollo con mole de olla. Usaba su hora de almuerzo, no para comer, sino para escabullirse por el elevador de servicio hasta la suite presidencial. Rosa vigilaba el pasillo. Elena entraba, dejaba la comida, y Mateo comía. Empezaron a hablar. Ella lo trataba con una ironía refrescante, sin miedo a su poder. Él la escuchaba, fascinado por su perspectiva cínica y divertida del hospital de lujo que él había ayudado a financiar. «¿Sabe cuánto cuesta el papel higiénico que usa?», le dijo ella un día, mientras él devoraba unas enchiladas suizas que ella había logrado mantener calientes. «Podría pagar mi factura de luz con un solo rollo». Él se rió, una risa real esta vez. Estaba mejorando. El color volvía a su rostro. Los análisis de sangre de Mateo mejoraron drásticamente. El doctor Campos estaba asombrado, atribuyendo la milagrosa recuperación a la eficacia de los suplementos nutricionales que Mateo fingía tomar y luego tiraba al excusado. La doctora Regina Morales, sin embargo, no estaba convencida. Observaba la rápida mejoría del paciente Imposible con sospecha. Había notado la presencia recurrente de la limpiadora Sánchez cerca de la suite, siempre fuera de su horario habitual. Había notado las miradas cómplices entre ella y la enfermera Rosa. Regina era una mujer de protocolos. Los protocolos existían para prevenir el caos, para mantener los estándares de 6 estrellas del Hospital Ángeles de la Cima. Y la comida casera, con sus gérmenes no controlados y sus alérgenos desconocidos, era el enemigo número 1 del protocolo. Comenzó a vigilar el piso 3, esperando el momento de atrapar a la fuente de la contaminación. Su oportunidad llegó un jueves por la tarde. Elena había llegado con un flan casero, un capricho de Mateo. Estaban riendo.
Él le contaba una historia sobre un desastroso viaje de negocios a Tokio, cuando ella lo interrumpió, limpiándole una mancha de caramelo de la comisura de la boca con una servilleta, un gesto instintivo, casi maternal. En ese preciso instante, la puerta de la suite se abrió de golpe. La doctora Regina Morales estaba en el umbral, su rostro pálido de furia. A su lado estaba la enfermera jefe del piso, que parecía aterrorizada. Los ojos de Regina se fijaron en la escena. El paciente VIP comiendo un postre no autorizado y la empleada de limpieza de bajo nivel parada demasiado cerca de él en un acto de familiaridad escandalosa. El portaviendas de aluminio abollado sobre la bandeja de plata era la prueba irrefutable. El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el pitido constante del monitor. «Señor Navarro», dijo Regina, su voz temblando de ira controlada, «le ruego que suelte eso inmediatamente. Es comida contaminada». Luego, su mirada se clavó en Elena, fría como el acero. «¿Y usted, Sánchez, qué demonios cree que está haciendo en la suite presidencial?» Mateo intentó intervenir. «Doctora, esto es un malentendido. Yo...» Pero Regina levantó una mano. «Silencio. Usted es un paciente. Ella», dijo señalando a Elena como si fuera una plaga, «es una empleada tercerizada que ha violado todos los protocolos sanitarios de esta institución. Ha puesto su vida en riesgo. Seguridad». Elena se quedó paralizada. La humillación fue instantánea y abrasadora. La doctora Morales no le hablaba a ella, le hablaba a Mateo, pero cada palabra era un golpe dirigido a Elena. «Señor Navarro, esta mujer, en un intento claro de aprovecharse de su condición, le ha estado suministrando alimentos peligrosos». Se volvió hacia Elena, su voz subiendo de tono para que todo el pasillo la oyera. «Eres una irresponsable. Podrías haberlo matado. Estás despedida». La palabra resonó en la lujosa habitación. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a llorar. Miró a Mateo, esperando que él dijera algo, que la defendiera. Pero Mateo, el hombre que controlaba imperios, el CEO que despedía a cientos sin pestañear, se quedó en silencio. La presencia de la autoridad médica, el shock de ser descubierto y la antigua armadura de arrogancia que siempre lo había protegido, lo paralizaron. Vio cómo la doctora Morales agarraba a Elena bruscamente del brazo. «Sáquenla de aquí y confisquen esa cosa». Un guardia de seguridad tomó el portaviandas de aluminio de la mesa. La humillación no terminó en la habitación. La doctora Morales arrastró a Elena por el pasillo principal del ala VIP. «Quiero que todos vean lo que le pasa al personal subcontratado que cree que puede romper las reglas», anunció en voz alta a las enfermeras y médicos que miraban conmocionados. Elena caminaba con la cabeza en alto, aunque por dentro se estaba desmoronando. La acusación de contaminación y acoso al paciente era absurda, pero letal. Fue llevada directamente a la oficina de recursos humanos de la empresa tercerizada que estaba convenientemente ubicada en el sótano cerca de la sala de calderas. La carta de despido por justa causa ya estaba siendo redactada. Había perdido su trabajo, había perdido su dignidad, y el hombre cuya vida había salvado, el hombre que se había reído con ella minutos antes, no había dicho ni una sola palabra para defenderla. En la suite presidencial, el silencio que siguió a la partida de Elena fue más pesado que antes. El doctor Campos entró, alertado por el escándalo. «Mateo, ¿qué pasó? La doctora Morales está furiosa». Mateo miró la bandeja de plata vacía donde había estado el portaviendas de Elena. La comida del hospital volvió a oler a antiséptico. «Déjenme solo», murmuró. El médico suspiró. «La cirugía está programada para mañana por la mañana, Mateo. Tus análisis están perfectos. Por favor, no hagas nada que lo arruine ahora». Pero cuando la enfermera,
Una nueva que él no reconoció trajo la cena, una pechuga de pollo perfectamente grillada con quinoa. Mateo la miró con absoluto desdén. El apetito, el sabor, la conexión con la vida que había sentido, todo se había ido con Elena. Empujó la bandeja. Llévatelo. El ciclo había comenzado de nuevo. Mientras tanto, Elena estaba en un autobús nocturno que cruzaba la ciudad, apretando su carta de despido en la mano. La habían acusado de insubordinación grave y de poner en riesgo sanitario a un paciente, por justa causa, sin liquidación. Sintió la rabia hervir bajo la humillación. Ella no era invisible, ella era una cocinera. Y la habían tratado como basura por hacer lo único que sabía hacer bien, cuidar a alguien a través de la comida. Pensó en Mateo Navarro, en su risa sorprendente y sus ojos tristes, y sintió una oleada de desprecio. Él era igual que todos ellos, un cobarde que se escondía detrás de su dinero y su poder, pero que no era capaz de defender a la mujer que le había dado de comer. Mientras el autobús se tambaleaba, tomó una decisión. No dejaría que esa fuera la última palabra. No sabía cómo, pero no permitiría que la doctora Morales o Mateo Navarro la definieran como un riesgo sanitario. La cirugía de cadera fue, en términos técnicos, un éxito. El doctor Campos y su equipo navegaron la compleja fractura con precisión robótica, reemplazando lo que estaba destrozado por titanio pulido y tornillos de grado médico. Sin embargo, cuando Mateo Navarro despertó en la quietud de su suite presidencial, la neblina de la anestesia no pudo mitigar el vacío helado que se había instalado en su pecho. El dolor físico era agudo, un fuego sordo en su costado, pero era la culpa la que realmente lo paralizaba. Revivió el momento en bucle, la furia en el rostro de la doctora Morales, la mirada de absoluta traición en los ojos de Elena, y su propio silencio, ensordecedor. Él, un hombre que podía hundir empresas con una sola llamada telefónica, se había quedado mudo, congelado por una autoridad que no era la suya, la autoridad del protocolo médico y la vergüenza repentina de ser descubierto en un acto de necesidad humana. Cuando la enfermera de recuperación, una desconocida con ojos eficientes pero fríos, le ofreció el caldo de huesos nutricionalmente denso, aprobado por el hospital, él simplemente giró la cabeza sobre la almohada de 1000 hilos. «No», susurró, y el rechazo no era solo por la comida, sino por todo el sistema que ella representaba. Para la doctora Regina Morales, la expulsión de Elena Sánchez fue un triunfo del orden sobre el caos. Reunió a su personal de nutrición y hotelería esa misma mañana, su voz resonando con autoridad, restaurada en la sala de conferencias estéril. Lo que ocurrió ayer fue una violación inaceptable de la confianza y la seguridad del paciente, declaró, sus ojos grises barriendo la habitación. Una empleada subcontratada, sin ninguna formación, intentó infiltrarse en el cuidado de un paciente VIP, poniendo en riesgo no solo su salud, sino la reputación de esta institución. Que esto sirva de lección. No hay excepciones. El protocolo es nuestra armadura y nuestro credo. No toleraré desviaciones, sin importar cuán pintorescas parezcan. Cuando visitó a Mateo más tarde, su tono fue de una preocupación clínica y fría. «Señor Navarro, me alegra ver que la cirugía fue bien. Ahora podemos reanudar su régimen nutricional adecuado. El protocolo nos salvó de un posible desastre». Mateo la miró desde su cama, su mirada tan vacía que la hizo sentir incómoda por primera vez. «Salga de aquí», dijo él, su voz apenas audible. Regina apretó los labios, lo atribuyó a los efectos de la medicación y se retiró, convencida de que solo necesitaba tiempo para apreciar la estructura que ella había impuesto. Elena, mientras tanto, enfrentaba la cruda realidad de su situación. Llegó a su apartamento sintiéndose hueca.
La humillación pública era una quemadura sorda, pero el pánico financiero era un incendio real. Se sentó en su pequeña mesa de cocina, mirando las facturas apiladas. El alquiler, la luz y la receta de las medicinas de su madre que vencía en 3 días. El despido por justa causa significaba que no tenía derecho a indemnización. La acusación de riesgo sanitario era una marca escarlata. Sería casi imposible conseguir trabajo en otro hospital o en cualquier servicio de alimentos de buena reputación. Había sido tan ingenua. Había pensado que su talento, el cuidado que ponía en su comida, podría trascender la barrera de su uniforme gris. Pero al final, solo había confirmado su invisibilidad. Y Mateo, el pensamiento de él le provocaba una oleada de ira amarga. Él la había usado su comida para sanar y en el primer momento de presión la había descartado como si fuera una de las bandejas de plata que tanto odiaba. Se sintió estúpida por haber pensado que su risa era genuina, por haber sentido esa chispa de conexión humana. Pasaron 2 días. El estado de Mateo se deterioró alarmantemente. El doctor Campos estaba desconcertado. La cirugía había sido impecable, pero el paciente no sanaba. Los bordes de la incisión estaban pálidos, la inflamación no cedía y su sistema inmunológico parecía haberse apagado. La fiebre baja comenzó el 2.º día. «Mateo, tus signos vitales son preocupantes», le dijo Campos, su profesionalismo teñido de frustración. «Tu cuerpo no tiene combustible para repararse. Estás rechazando los suplementos intravenosos. Tienes que comer». Mateo, hundido en las almohadas, apenas abrió los ojos. La culpa lo estaba consumiendo literalmente. En su mente, su silencio había sido una traición directa. La comida de Elena no era solo comida, era un salvavidas que él había permitido que le arrebataran y había dejado que la persona que se lo lanzó se ahogara. La depresión postoperatoria, agravada por la culpa, se había convertido en una forma pasiva de autodestrucción. Rechazaba la comida, los caldos, las gelatinas. El olor a antiséptico volvía a ser abrumador y todo le sabía a cenizas y cobardía. Rosa, la enfermera, observaba el declive con una creciente sensación de pavor y complicidad. Ella había sido el puente entre ellos y ahora veía cómo el puente se derrumbaba. Escuchaba a los médicos en el puesto de enfermería, susurrando sobre la falta de voluntad para vivir del paciente, una frase que la heló. Sabía que la doctora Morales estaba equivocada. Sabía que no era un asunto de protocolo, sino de humanidad. Durante un cambio de turno, acorraló al doctor Campos junto a la máquina de café. «Doctor, con todo respeto», empezó ella, su voz baja y urgente. «Esto no es por los suplementos. El señor Navarro, él estaba comiendo. Comía la comida que esa chica de limpieza le traía». Campos la miró por encima de sus gafas, molesto. «Rosa, ese asunto está cerrado. Fue una violación grave. No voy a...» «Él estaba mejorando por eso», insistió ella, arriesgando su propio empleo. «Usted vio los análisis antes de la cirugía. Fue el caldo de pollo, no la quinoa. La doctora Morales la despidió y él se siente culpable. Se está rindiendo porque la culpa le quitó el apetito». Campos suspiró, frotándose el puente de la nariz. Era un hombre de ciencia, pero también había visto a suficientes pacientes para saber que la mente podía matar al cuerpo. «Incluso si eso fuera cierto, Rosa, mis manos están atadas. Morales tiene el apoyo de la junta directiva y la chica está vetada del edificio». Para Elena, el mundo se había reducido al sonido del teléfono y las respuestas negativas. Visitó 2 agencias de empleo. En la primera, la reclutadora fue amable hasta que leyó el motivo de su despido. «Riesgo sanitario». «Oh, lo siento, señorita Sánchez, no tenemos nada en el sector alimentario con ese tipo de antecedente». En la segunda, ni siquiera la dejaron terminar de hablar. La humillación se había solidificado en un obstáculo burocrático.
El sistema, ese antagonista invisible, la estaba aplastando. El prejuicio de clase era absoluto. Una limpiadora acusada de contaminar a un VIP era culpable hasta que se demostrara lo contrario, y nadie estaba interesado en escuchar su versión. El dinero para las medicinas de su madre se agotaría el viernes. El miedo frío comenzó a reemplazar a la ira, un miedo que la paralizaba, dejándola sentada en su sofá, mirando el portaviandas abollado sobre la mesa, como si fuera la prueba de su fracaso. En el hospital, la fiebre de Mateo subió a 38,5. Estaba entrando en la zona de peligro de una infección postoperatoria. El doctor Campos había ordenado antibióticos de amplio espectro, pero la verdadera batalla se estaba perdiendo. Mateo estaba ahora en un estado de sopor, entre el dolor, la fiebre y el agotamiento. En un momento de confusa lucidez, mientras Rosa le cambiaba la vía intravenosa, él murmuró algo. «¿Qué dijo, señor Navarro?» Ella se inclinó. «Elena», susurró él, sus labios secos y agrietados. «Su sopa. Dile que lo siento». El corazón de Rosa se rompió. Vio a la doctora Morales pasar por el pasillo, dirigiéndose a la gran sala de juntas del piso 10 para la reunión de presupuesto trimestral. Sabía que Morales estaría ocupada allí durante al menos 2 horas. Fue un impulso, una violación directa de todas las reglas por las que vivía. Salió al pasillo, usó su teléfono móvil personal, escondida en el cuarto de 1900 suministros, y marcó el número que Elena le había dado semanas atrás, solo en caso de emergencia. El teléfono sonó en el silencioso apartamento de Elena, haciéndola saltar. Vio el nombre de Rosa en la pantalla y su estómago se contrajo. Contestó con temor. «Rosa, ¿qué pasó?» La voz de la enfermera era un susurro frenético, al borde del pánico. «Elena, soy yo. Por favor, no cuelgues. Tienes que venir. Tienes que venir ya». Elena se puso de pie, su propia ira olvidada ante la alarma en la voz de Rosa. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Es el señor Navarro. Elena está mal, muy mal. La cirugía salió bien, pero él no quiere sanar. No ha comido absolutamente nada desde que te fuiste. Tiene fiebre, está delirando. Sigue preguntando por ti. Dice que lo siente. Elena, por favor, se está muriendo de hambre otra vez, pero esta vez, creo que es de verdad». El mundo de Elena se inclinó. La noticia la golpeó con una fuerza inesperada, desplazando su ira y dejando al descubierto una profunda y complicada compasión. La petición de Rosa era una locura. «Rosa, ¿qué quieres que haga?», replicó Elena, su voz temblando. «Me despidieron, me acusaron de acosadora, de contaminarlo. Si pongo un pie en ese hospital, la doctora Morales llamará a la policía y me arrestarán. ¡No puedo!». El orgullo herido y el miedo genuino luchaban en su interior. Lo sé», sollozó Rosa en voz baja. «Sé que te estoy pidiendo demasiado, pero esa mujer Morales está obsesionada con el protocolo y no ve que el hombre se está muriendo de tristeza. Solo esta vez, Elena, por favor, haz esa sopa tuya, la que huele a vida, la que le diste antes. Te juro que me aseguraré de que nadie te vea. La doctora Morales está en la junta del consejo. Tienes una ventana de 2 horas, por favor. Él te está pidiendo, te necesita». Elena miró su cocina, su santuario ahora manchado por el fracaso. El hombre la había traicionado, le había fallado, pero él estaba pidiendo sopa. No pedía un abogado ni a su junta directiva. Pedía su comida. Elena colgó el teléfono, su mano temblando. Se quedó inmóvil por 1 minuto entero. Su orgullo gritaba: «¡Que se pudra!». Él dejó que me humillaran. Él representaba todo el sistema que la había aplastado, el privilegio, la arrogancia, el poder que la consideraba invisible. Pero entonces, su mirada se posó en el viejo cuaderno de recetas de su abuela. Su pasión por la cocina nunca había sido sobre el dinero o el reconocimiento, había sido sobre el acto de cuidar. Era su talento, su don,
Si dejaba que ese hombre se rindiera por falta de un plato de sopa, ¿en qué la convertía eso? Sería tan fría y protocolaria como la propia doctora Morales. La habían acusado de contaminación, pero ella sabía que lo que llevaba no era contaminación, era afecto. En una fracción de segundo, la decisión arriesgada se tomó. No lo hacía por Mateo Navarro, el CEO. Lo hacía por el hombre asustado y solitario que había probado su comida y recordado cómo vivir. Y lo hacía por ella misma, para reclamar su talento de las acusaciones de la doctora Morales. Corrió a su refrigerador, sus manos moviéndose con propósito. Preparó la sopa de pollo y fideo más reconfortante que jamás había hecho. No era una canja brasileña, sino su versión mexicana. Un caldo rico cocido lentamente con piezas enteras de pollo, ajo, cebolla y luego infundido con fideos delgados. Un toque de cilantro fresco y una pizca de chile piquín para despertar los sentidos. Era el aroma de la infancia, la cura para todos los males. Guardó el caldo hirviendo en su portaviandas de aluminio, el mismo contenedor abollado que había sido confiscado y que Rosa, milagrosamente, había rescatado de la basura para ella. Lo envolvió en un trapo de cocina, lo metió en su mochila y salió corriendo de su apartamento. El viaje en autobús pareció durar una eternidad, cada parada una agonía. No pensó en las consecuencias legales, solo pensó en llegar allí mientras el caldo siguiera caliente. Llegar al hospital fue la parte fácil, entrar fue la traición. Siguió las instrucciones de Rosa al pie de la letra. No fue por la entrada principal de cristal y mármol, sino por la parte trasera, por el muelle de carga donde los camiones de lavandería y suministros descargaban su mercancía. El aire olía a vapor industrial y basura. Rosa la estaba esperando en el pasillo de servicio, con el rostro pálido de estrés. «Rápido, rápido, sígueme». La llevó a un vestuario de personal vacío. Sobre un banco había un conjunto de batas quirúrgicas verdes y una mascarilla. «Ponte esto y el gorro. Cubre tu cabello. Parecerás una residente de cirugía en su descanso. Mantén la cabeza gacha y camina rápido». Elena se transformó. El uniforme gris de invisibilidad fue reemplazado por un uniforme verde de autoridad temporal. Caminar por los pasillos del hospital disfrazada fue una experiencia surrealista. El mismo personal que la había ignorado como limpiadora ahora se apartaba de su camino, asumiendo que era una doctora. Sintió una oleada de ira por la absurda diferencia que hacía un trozo de tela. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que la doctora Morales podía oírlo desde el piso 10. Rosa la guió por una escalera de servicio, evitando los ascensores principales. «Estamos casi allí. El doctor Campos está en cirugía de emergencia. La enfermera jefe del piso está en su descanso. La costa está despejada». Llegaron al ala presidencial. El silencio aquí era diferente, más pesado. Rosa abrió la puerta de la suite 304 con su tarjeta magnética y la empujó dentro, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. «Voy a vigilar el pasillo. Date prisa», susurró Rosa, y desapareció. Mateo estaba peor de lo que había imaginado. Yacía en la cama, inmóvil, su piel con un tinte grisáceo bajo la luz artificial. El monitor cardíaco emitía un pitido lento y cansado. Una vía intravenosa goteaba un líquido transparente en su brazo. «Mateo», susurró ella, acercándose a la cama, quitándose la mascarilla. Le tomó un momento. Sus párpados se agitaron, pesados por la fiebre. Abrió los ojos, nublados y desenfocados. Vio la bata verde, la figura borrosa. «Rosa, déjame, no quiero». Entonces el aroma la precedió. Elena había abierto el portaviandas. El vapor del caldo de pollo, rico en ajo y cilantro, cortó el olor estéril de la habitación. Los ojos de Mateo se enfocaron de golpe. Vio su rostro. «Elena», murmuró.
Su voz ronca por el desuso. Pensó que era una alucinación, un sueño. Febril. ¿De verdad viniste? Elena sintió que la ira que había estado guardando se disolvía, reemplazada por una urgencia feroz. «Cállate, millonario terco», dijo ella, su voz temblando entre la furia y la compasión. Sacó la cuchara de plástico que había traído. «No te traje esto para que lo mires. Estás arruinando mi reputación de sanadora. Ahora abre la boca». Una débil sombra de la sonrisa que ella recordaba tocó sus labios agrietados. Me dejaste», susurró él. «La culpa. Evidente. Lo sé», dijo ella bruscamente. «Y eres un cobarde. Hablaremos de tu cobardía más tarde. Ahora come». Levantó la cuchara con el caldo dorado hacia su boca. Él hizo el esfuerzo. Se incorporó lo suficiente para tomar el primer sorbo. El calor y el sabor lo golpearon como un desfibrilador. Era vida, era afecto, era todo lo que el hospital no era. Tomó un segundo sorbo, más fuerte esta vez. El sabor real ahogando el regusto metálico de la culpa. Justo cuando ella iba a darle la tercera cucharada, la puerta de la suite se abrió de golpe, con un golpe seco contra la pared. La doctora Regina Morales estaba allí, con el rostro rojo de una furia que superaba con creces la del día anterior, flanqueada por 2 guardias de seguridad del hospital. «¡Lo sabía! Te dije que era una acosadora», gritó Morales, señalando a Elena con un dedo tembloroso. «Está contaminando al paciente otra vez. Sáquenla de aquí. Llamen a la policía. Está arrestada». La entrada explosiva de la doctora Morales llenó la suite de una tensión eléctrica y gélida. Los 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos acostumbrados a reducir pacientes delirantes, avanzaron hacia Elena, quien se aferró instintivamente al portaviandas vacío como si fuera un escudo. El miedo la paralizó. La amenaza de arresto, de ser esposada como una criminal por llevar sopa, era surrealista y aterradora. Estaba a punto de ser arrastrada de nuevo, pero esta vez algo cambió. «¡Alto!», resonó una voz. No fue fuerte, pero cortó la furia de la doctora con la precisión del acero. Mateo Navarro se había incorporado sobre sus codos. Su rostro pálido estaba contraído, no por el dolor, sino por una furia fría y lúcida que Elena no había visto antes. «No la toquen», ordenó. Los guardias se detuvieron, sus ojos yendo instintivamente del paciente millonario a la doctora furiosa, sopesando las jerarquías de poder. «Señor Navarro, esta mujer es una amenaza», siseó Morales. «Está violando la cuarentena, está aquí porque...» «Yo la llamé», la interrumpió Mateo, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Si va a arrestar a alguien por violar su precioso protocolo, tendrá que arrestarme a mí por solicitarlo. Y les aseguro que la demanda por encarcelamiento ilegal contra este hospital será histórica. Ahora, ustedes 2», dijo mirando a los guardias, «fuera de mi habitación». La autoridad en su tono era absoluta, la del CEO, no la del paciente. Los guardias retrocedieron y salieron al pasillo, dejando a una humeante doctora Morales sola en la puerta. El enfrentamiento vibraba en el aire. La doctora Morales, aunque descolocada por la repentina resistencia de su paciente estrella, intentó recuperar el control. «Señor Navarro, entiendo que esté confundido. Los efectos de la fiebre y la medicación, esta mujer se está aprovechando de su vulnerabilidad. Mi deber es protegerlo». Mateo la miró fijamente, y en esa mirada la doctora vio que el paciente dócil y deprimido se había ido. «Doctora, la única persona que se aprovechó de mi vulnerabilidad fue usted. Su protocolo me estaba matando de hambre. Su sistema me trató como un conjunto de análisis de sangre y no como un ser humano. La comida de esta mujer», dijo señalando el portaviandas abollado, «me conectó de nuevo a la vida cuando sus suplementos de 6 estrellas fallaron. Y usted, en su arrogancia, la humilló y la despidió por hacer el trabajo que todo su departamento fue incapaz de hacer: alimentarme. Ahora
salga. Tengo que terminar mi sopa. Elena, que había observado todo con el corazón en la garganta, cogió la cuchara con mano temblorosa y le ofreció otro bocado. Mateo lo aceptó. Sus ojos nunca se apartaron de los de la doctora. Regina Morales entendió. Había perdido. No solo la discusión, sino el control. Dio media vuelta con la espalda rígida de indignación y salió de la habitación, pero no sin lanzar una última mirada venenosa a Elena, una promesa de que esto no había terminado. Los días siguientes fueron una extraña calma antes de 1200. La tormenta. Mateo insistió en que Elena se quedara con él durante el día, con Rosa actuando como cómplice y vigía. Él comía. Bajo la mirada atónita del doctor Campos, que decidió sabiamente no hacer preguntas, la fiebre de Mateo desapareció en 24 horas. Sus signos vitales se estabilizaron. La palidez fue reemplazada por color y la apatía por una energía concentrada. Elena le traía comidas sencillas y entre bocado y bocado hablaban. Él le preguntó sobre su sueño de abrir un bistró y ella le habló con una pasión cautelosa sobre las recetas de su abuela, sobre su creencia en la cocina afectiva, comida que sanaba el alma antes que el cuerpo. Él la escuchaba con una intensidad que la desarmaba. Mientras tanto, Mateo estaba al teléfono constantemente, su voz de CEO volviendo a pleno rendimiento. Hablaba con abogados, con miembros de la junta directiva del hospital y con su propio equipo financiero. Elena no entendía qué estaba planeando, pero sentía que el poder en la habitación se había reequilibrado. La doctora Morales fue notablemente ausente y los rumores en los pasillos hablaban de una reunión de crisis convocada por el principal benefactor del hospital, el propio Mateo Navarro. El día de su alta médica, Mateo insistió en que Elena lo acompañara. El hospital está haciendo una pequeña presentación sobre mi milagrosa recuperación. Quiero que estés allí, dijo él. Elena se sintió incómoda. Mateo, sigo siendo la exempleada despedida. No pertenezco a ese lugar. Él la miró, su rostro serio. Tú eres la razón de esa recuperación. Tienes que estar allí. Una hora más tarde, Elena estaba de pie en el fondo del auditorio principal del hospital, vestida con la mejor ropa que tenía, sintiéndose dolorosamente fuera de lugar entre el mar de batas blancas y trajes caros. La doctora Regina Morales estaba en el podio, su confianza aparentemente restaurada. En la pantalla gigante detrás de ella se leía: caso de éxito, protocolos nutricionales avanzados en la recuperación del paciente 304. Mateo estaba sentado en la primera fila, en una silla de ruedas que el doctor Campos le había insistido que usara, aunque ya podía caminar distancias cortas. Rosa estaba junto a Elena, apretando su mano con nerviosismo. La doctora Morales estaba en su elemento, su voz clara y autoritaria, mientras describía cómo sus regímenes de suplementos cuidadosamente calibrados y sus estándares de hotelería de 6 estrellas habían revertido la desnutrición del paciente. Este caso demuestra una vez más que la adherencia estricta al protocolo es la piedra angular de la medicina moderna. El riesgo de contaminación externa es nuestra mayor amenaza, y fue gracias a nuestra vigilancia que pudimos. En ese momento, Mateo levantó la mano. Un silencio incómodo cayó sobre el auditorio. La doctora Morales titubeó. «Sí, señor Navarro. ¿Desea añadir algo antes de sus comentarios finales?» Mateo asintió. Su asistente personal, que había aparecido de la nada, le entregó un micrófono de mano. «Sí, doctora. De hecho, me gustaría añadir algo», dijo, su voz resonando con claridad. «Con el debido respeto a su presentación, usted y yo sabemos que casi todo lo que acaba de decir es una mentira». El jadeo colectivo en la sala fue casi ensordecedor. La doctora Morales palideció visiblemente. «Señor Navarro, creo», la interrumpió Mateo,
que es hora de contar lo que realmente pasó. Su mirada recorrió a los administradores y médicos. Es cierto que rechacé la comida. Rechacé sus purés caros y sus salmones deconstruidos porque sabían a nada, sabían a protocolo. Me estaba muriendo de hambre y luego me estaba muriendo de culpa. La tensión era tan espesa que se podía cortar. Mi recuperación no comenzó cuando sus suplementos hicieron efecto. Comenzó cuando olí algo real. Un simple arroz con ajo hecho por una empleada de limpieza en el sótano. Todos los ojos buscaron en la sala, confundidos. La doctora Morales habla de riesgo de contaminación, pero la única contaminación que experimenté en este hospital fue la indiferencia. La única persona que me trató como un ser humano, que me alimentó con comida real, con afecto real, no fue celebrada. Fue públicamente humillada, acusada de acoso y despedida por justa causa por esta misma administración. La doctora Morales intentó hablar, pero el director del hospital, sentado en primera fila, le hizo un gesto imperativo para que callara. «Estoy aquí hoy», continuó Mateo, su voz firme, «no gracias al protocolo, sino a pesar de él, y gracias a la valentía de dos mujeres». Miró hacia el fondo del auditorio. «Enfermera Rosa, gracias por arriesgar su trabajo para conseguir ayuda». Luego, sus ojos se posaron en Elena, quien estaba petrificada, iluminada por la atención de cientos de personas. «Y señorita Elena Sánchez, ¿podría, por favor, ponerse de pie?» Temblorosa, Elena se puso de pie, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. «La señorita Sánchez», dijo Mateo, su voz suavizándose, pero sin perder su poder, «es la chef que me salvó la vida. Su contaminación fue una sopa de fideo. Mientras este hospital debatía sobre procedimientos, ella estaba cocinando humanidad, y por eso fue despedida». Se volvió hacia la junta directiva. «Como el principal donante de esta institución, les informo que mi próxima contribución no será para nuevos equipos de resonancia magnética. Mi próxima gran inversión», anunció Mateo, permitiendo que el silencio se prolongara, «será un fondo inicial para el primer negocio de mi nueva socia». La conmoción fue total. «La señorita Sánchez ha aceptado mi propuesta para abrir el mejor restaurante de cocina afectiva de la Ciudad de México, porque un talento que puede salvar una vida no merece fregar suelos en un sótano, merece ser celebrado». Revirtió la humillación de Elena en un triunfo público y devastador. Elena sintió que las lágrimas que se había negado a derramar el día de su despido finalmente corrían por sus mejillas, pero esta vez eran de alivio, de reconocimiento. Vio a Mateo no como un paciente ni como un millonario, sino como el hombre que había visto su verdadero valor. El caos se apoderó del auditorio. Los periodistas de relaciones públicas del hospital intentaban controlar la situación, pero la bomba había estallado. El director del hospital subió rápidamente al podio, apartando a una catatónica doctora Morales. Anunció una investigación interna inmediata y exhaustiva sobre los procedimientos de personal, el trato a los empleados subcontratados y los protocolos de atención al paciente. La suspensión de la doctora Morales fue implícita pero obvia para todos en la sala. Su carrera, construida sobre la rigidez del protocolo, se había derrumbado por un plato de sopa. Mientras el director intentaba calmar a la audiencia, el asistente de Mateo comenzó a empujar su silla de ruedas hacia la salida lateral. Elena, saliendo de su estupor, corrió tras él, abriéndose paso entre la multitud confundida. Lo alcanzó en el corredor principal, el mismo corredor donde había sido humillada días atrás, ahora silencioso y vacío. «¡Mateo!», llamó. Él le indicó a su asistente que se detuviera y se giró para mirarla. Ella estaba sin aliento, su rostro manchado de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo eso? No tenía que
humillarla así. No tenía que ofrecerme. Elena, dijo él, interrumpiéndola suavemente. La miró desde la silla, una posición que, irónicamente, los ponía por fin cara a cara. Hice exactamente lo que debía haber hecho la primera vez. Me quedé callado. Dejé que mi miedo al sistema, el mismo sistema que yo ayudo a construir, me convirtiera en un cobarde. Dejé que te lastimaran. Eso no volverá a pasar. La sinceridad en sus ojos era profunda, la arrogancia del CEO reemplazada por la vulnerabilidad del hombre que ella había alimentado. Me salvaste la vida 2 veces y no fue un gesto de negocios, fue un gesto de reparación. Ella vio la verdad en sus palabras. Él no estaba tratando de comprarla, estaba tratando de enmendar el daño que su sistema le había hecho. Se acercó a él. La distancia entre ellos ya no definida por uniformes y cuentas bancarias, sino por la cruda vulnerabilidad que habían compartido. «¿Y tú, Mateo?», susurró ella, arrodillándose para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. «Me hiciste visible». La tensión romántica que había burbujeado bajo la superficie, oculta por la enfermedad y la jerarquía, ahora era innegable. Él levantó una mano, no con la autoridad de un jefe o la necesidad de un paciente, sino con la vacilación de un hombre que pide permiso. Rozó su mejilla, limpiando el rastro de una lágrima con su pulgar. El contacto fue eléctrico, real. Ella se inclinó hacia su toque, cerrando la poca distancia que quedaba. El beso fue suave, un reconocimiento silencioso. No fue el beso apasionado de una novela, sino algo más profundo, el sello de una conexión forjada en el miedo, la sopa de fideo y el reconocimiento mutuo. La jerarquía se había disuelto en ese corredor estéril. 6 meses después, el restaurante El Sazón de Elena era la joya inesperada de la colonia Polanco. No era grande, y Mateo, fiel a su palabra, había sido un socio capitalista estricto, no un benefactor, tal como ella lo había exigido, firmando los papeles con una mano firme que ya no temblaba. Pero cada detalle, desde las mesas de madera rústica hasta las ollas de barro que adornaban la cocina abierta, era de ella. Las paredes de ladrillo visto estaban cubiertas de artículos elogiosos que alababan la autenticidad y la profundidad de su cocina. Era casi imposible conseguir una reservación. Elena, vistiendo una filipina blanca impecable con su nombre bordado, dirigía su cocina con una autoridad tranquila que la hacía sonreír cada vez que se daba cuenta de ello. Su madre, con la salud restaurada gracias a un mejor seguro médico, administraba la caja registradora con orgullo. El menú cambiaba a diario, basado en lo que Elena encontraba fresco en el mercado. Pero había un plato que nunca faltaba, aunque no estaba escrito en ninguna parte. Mateo Navarro entró cojeando, una cojera casi imperceptible, el único recordatorio físico del accidente. Vestía jeans y un suéter, su traje de CEO, guardado para los días de semana. Se sentó en su mesa habitual de la esquina, la que siempre estaba reservada para él los jueves por la noche. Elena terminó de supervisar el último postre y se unió a él, sirviéndose una copa de vino. Él ya tenía su plato delante, un montículo humeante de arroz blanco con ajo dorado. Mateo lo probó, masticando con una concentración exagerada. «La gente se está quejando, ¿sabes?», dijo él, con el rostro perfectamente serio. El corazón de Elena dio un vuelco, la inseguridad de la chef siempre presente. «¿Qué? ¿Qué pasa? ¿La comida? ¿El servicio?». Él tomó otro bocado, pensativo. «Dicen que tu arroz con ajo es fenomenal», admitió. Pero hizo una pausa dramática. «Sigo insistiendo en que el de mi abuela era un poquito mejor». Elena soltó una carcajada, una risa genuina y liberada que resonó en el cálido restaurante. Le dio un manotazo juguetón en el brazo. «Entonces, supongo que tendrás que seguir viniendo cada semana hasta que finalmente lo perfecciones, señor arrogante». Él
atrapó su mano sobre la mesa entrelazando sus dedos con los de ella. «Ese es exactamente el plan, chef invisible», respondió él sonriendo. Y mientras discutían sobre la cantidad exacta de sal, el aroma del ajo llenó el aire, oliendo exactamente como el futuro.